Bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy hemos elegido un tema sumamente duro, sumamente lacerante, sumamente indignante que está sucediendo, lamentablemente, en México desde hace algunos años, y es el de la desaparición forzada de personas. Karina, ustedes acaban de presentar como parte de un proyecto internacional, además hay que decirlo, en el que participan la Flaxo México, la Universidad de Minnesota, la Universidad de Oxford y ahora también el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un reporte sobre una serie de datos en dos entidades federativas. Coméntanos qué es lo que tenemos, cuáles son sus hallazgos. Bueno, Pedro, nuestros hallazgos principales son los siguientes. Las entidades que trabajamos fueron Nuevo León y Coahuila. Los datos que nosotros tenemos son datos que sistematizan información recolectada por organizaciones de la sociedad civil. Esto es importante decirlo. Recogen testimonios de víctimas, familiares de víctimas, y lo que tenemos es lo siguiente. Principalmente las personas que desaparecen son jóvenes, entre 17 y 33 años. Esto es, hay un sector que es mucho más vulnerable, son los jóvenes. Esto tanto en Nuevo León como en Coahuila es algo que es común. Luego, el otro dato muy importante es que esta gente que desaparece en general está en lugares que son familiares para ellos o están en tránsito en la vía pública. Esto es, o desaparecen en sus casas o están en tránsito. Esto es, desaparecen en calles, desaparecen en carreteras, en lugares donde uno se supone que puede transitar sin problemas. Lo cual esto nos llama la atención y abre interrogantes para seguir explorando. Y otro aspecto muy importante que encontramos es que un porcentaje importante de los casos, o en un porcentaje importante de los casos, casi el 50% en Nuevo León y casi el 30% en Coahuila, tenemos evidencia, o las narrativas de las familias indican participación de agentes estatales. A ver, sobre ese punto me detengo un segundo y te pregunto a ti, Sandra, porque yo sé, voy a hacer la pregunta general, que se suele distorsionar el tema de las desapariciones y se suele relativizar la relevancia. ¿Qué tanto estamos, digamos, frente a un fenómeno crítico y qué tanto podemos decir esto que dice Karina, que las desapariciones se pueden calificar como desapariciones forzadas por la presencia o participación de alguna manera de agentes estatales? Yo creo que primero hay que entender que se trata, de acuerdo con los datos del observatorio, de una práctica generalizada. Generalizada, ¿te atreves a decir? Me atrevo a decir que es una práctica generalizada en el sentido de que es una práctica que se lleva a cabo a gran escala por distintos perpetradores y que afecta a una multiplicidad de víctimas. Y estos distintos perpetradores pueden actuar como un grupo del crimen organizado, pueden actuar como agentes estatales o en conjunto. De hecho, tenemos varios casos, un grupo importante de casos, que lo que nos reporta es la actuación conjunta entre autoridades y crimen organizado. ¿Y por qué decimos que en estos casos es desaparición forzada? Bueno, la ley, una nueva ley que hay ya en México sobre desaparición, nos reconoce las dos, la desaparición, digamos en términos más latos, y la desaparición forzada. La desaparición forzada es cometida por agentes estatales o con aquiescencia o con participación conjunta con... O sea, tiene que haber un actor estatal involucrado. Tiene que haber un actor de alguna estatal. manera para que entonces se considere desaparición forzada. Pero la otra desaparición también es desaparición. No, a lo mejor lo que no podemos ponerle es el apellido forzada, pero es desaparición. Los efectos en las víctimas son los mismos y los efectos en cuanto a práctica generalizada y responsabilidad estatal de investigar, sancionar y reparar son exactamente los mismos. No le quita en nada al Estado su responsabilidad en cuanto en este caso, a no verdad, como justicia actor y reparación. comisor, sino eventualmente como un actor que es omiso en sus responsabilidades. Pero también por la acción de la obligación de proteger.
porque cuando despliega actividades de seguridad pública, por ejemplo, que generan un mayor riesgo para la población civil, eso es por acción, porque puede haber desapariciones producto de una política de seguridad del Estado que genera mayor riesgo ante las desapariciones, y no solo por omisión, también por acción, aunque no sea directa. Okay. Cuando nos dice Sandra desaparición generalizada, tiendo a entender que se refiere a una extensión geográfica que va más allá de Coahuila y obviamente Nuevo León. Margarita, yo te preguntaría, ¿coincides en que este es un fenómeno que trasciende a estas dos entidades federativas y que está presente más bien en todo el territorio nacional? Sí, por supuesto. De hecho, justo la desaparición forzada se empieza a incrementar en el periodo de Felipe Calderón, que fue cuando estaba pues militarizando el país con la supuesta llamada guerra contra las drogas, ¿no? Entonces este fenómeno empieza a pasar en cada estado, no solamente en ciertos, ¿no? Somos muchas las víctimas que hemos sufrido por todo esto, y fue justo que empezamos a trabajar en una ley de desaparición forzada y cometida por ¿Qué es la ley que se aprobó? Así es. ¿Y tú esa ley la consideras una ley que responde a los reclamos y a las peticiones, digamos, de las organizaciones de víctimas? La ley como tal no fue aprobada con todo lo que nosotros como víctimas veíamos como una necesidad, ¿no? Sin embargo, creemos que es una herramienta fundamental para poder seguir nosotros con la búsqueda de nuestro familiar, y muy importante que esto no se siga repitiendo. Que esa me parece que es una de las premisas fundamentales. Voy a regresar contigo a hablar un poco desde la perspectiva, obviamente, de las víctimas y de las organizaciones, pero quiero solo un alto en el camino para una reflexión todavía un poco de carácter más general. Nos ayudan a entender que se trata de un problema mayúsculo, que no se trata de un problema excepcional ni marginal. Nos dice Sandra Serrano que es una cuestión generalizada, nos dice Margarita que además generalizada quiere decir también en todo el territorio nacional. Y Karina, hay una contradicción entre las expectativas de la democratización y esto que acabo de decir. Se suponía que cuando llegáramos a la democracia, una de las, digamos, eslabones que vendría concatenado con ella sería la convivencia pacífica, la convivencia segura, y sin embargo no ha sido así. ¿Cómo explicar este horror ya una vez que la transición a la democracia había tenido lugar? Yo creo que tiene que ver con lo siguiente. Yo lo califico como una crisis de estatalidad, lo que estamos viviendo. Las democracias, o parte importante de la construcción de las democracias, tuvo que ver con la limpieza, la competitividad de elecciones, la equidad en las elecciones, pero el Estado como tal, más allá del régimen político, de los representantes electos, es muy diverso, muy fragmentario, muy contradictorio. Y entonces, si nosotros podemos pensar al Estado como una serie de diferentes entidades con lógicas distintas, con dinámicas distintas, yo creo que esto nos va a ayudar a entender qué está pasando. Las democracias o los gobiernos democráticos son más efectivos para desarrollar políticas en ciertas áreas del Estado, pero no tan efectivos para desarrollar políticas en otras áreas del Estado. Y las agencias de seguridad, las políticas de seguridad, las procuradurías, tanto a nivel federal como a nivel local, son espacios que prácticamente han estado al margen de la democratización. Uno podría hablar incluso de enclaves autoritarios dentro de gobiernos democráticos. Entonces, creo que no es toda la respuesta, pero una parte de la respuesta pasa por ahí, que tiene que ver con esta obligación no solo de respetar el derecho a la vida y la integridad física, sino también con el deber de proteger, de investigar, de acceder a la justicia. Y lo dice además con mucha claridad Margarita, y de garantizar la no repetición de estos fenómenos, que es clave. Margarita nos da una coyuntura específica y te pregunto a tu reacción, Sandra. Nos dice Margarita que desde su punto de vista esto empieza a aumentar o, digamos, se acelera y se generaliza a partir de la decisión del gobierno del presidente Calderón de combatir al crimen organizado bajo una lógica de guerra. ¿Cuál es tu opinión
Que justamente lo que generó es un mayor riesgo para la población civil. En lugar de generar mayor protección, lo que hace es poner a la sociedad en un riesgo real e inminente de que sea atacado por distintos frentes, por los militares, por Policía Federal, por policías municipales, por policías estatales y además por crimen organizado. ¿Por qué? Porque ya no hay controles respecto de nadie, sino que parecería un campo de batalla, tal cual, en el que en medio está la población civil, sufriendo una cantidad de violaciones a sus derechos humanos cometidas por una planificación estatal, no una planificación a lo mejor como en las dictaduras del Cono Sur, donde nace el concepto, donde había un plan específico para la comisión de la desaparición forzada. Sí, que eran regímenes autoritarios. Y que eran regímenes autoritarios, exacto, pero ahora es un sistema de seguridad autoritario dentro de un esquema de democracia electoral, donde se permite la actuación de agentes de distinto tipo sin ningún control democrático. Y eso es lo que genera un mayor riesgo para la población. Y entonces por eso es que las violaciones crecen, no solamente la desaparición, también las ejecuciones extrajudiciales y la tortura también, que ya lo ha dicho el exrelator contra la tortura, que también constituye una práctica generalizada. Pues vamos a un corte y regreso con Margarita. Te voy a preguntar después del corte cómo operan y cómo se estructuran y se organizan precisamente estas organizaciones de víctimas, que en buena parte han sido las proveedoras de la información, porque además hay que decirlo, otro de los temas que debe de indignarnos es la falta de información cierta, precisa, oficial sobre lo que está pasando. Vamos a un corte y volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal y estamos hablando de este tema terrible de la desaparición forzada de personas en nuestro país, en México. Margarita, tú formas parte de una organización de víctimas. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo llegas ahí y cuál es el rol de las organizaciones de víctimas en este momento, en esta coyuntura, para el México del presente. Ok, bueno, mi hermano fue secuestrado el 15 de marzo del 2014 en Medellín, Veracruz. Nosotros no tuvimos el apoyo de la policía, ya que decían que era un secuestro express. Como todas las víctimas, decidimos, bueno, pagamos el rescate y decidimos salir nosotros en busca de mi hermano, porque después de pagar el rescate no supimos nada de él. Desgraciadamente, en esa búsqueda fueron asesinados mi hermano menor de 15 años y mi novio de 25 años. De mi hermano que había sido secuestrado, no supimos nada y fue que nosotros empezamos con todo este tema de la búsqueda. Hace 2 meses fueron encontrados sus restos en Colinas de Santa Fe, en Veracruz. Es una fosa donde se han encontrado más de 250 cráneos. Hasta el momento me parece que solo van 19 identificaciones de estos restos. Y pues bueno, así fue como nosotros empezamos en todo este proceso y en esta lucha. Empezamos a conocer a muchas otras personas que estaban pasando por lo mismo. Yo pertenezco al colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera y posteriormente al Movimiento por Nuestros Desaparecidos. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos está conformado por más de 52 colectivos que pertenecen a toda la República Mexicana. Somos muchos, ¿no? Y cada colectivo varía de su número de integrantes, pero hay algunos colectivos que son más de 150 casos, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos dimos cuenta que cada quien lucha en sus estados, individualmente, colectivamente, pero a la hora de formarnos todos, ya siendo más de 52, también con el apoyo de 40 organizaciones civiles, pues unimos esta fuerza para poder buscar alguna forma de tratar de ir resolviendo este problema. Fue que en base a nuestras necesidades que tenemos, tanto de búsqueda como de justicia, se empezó a formar la ley de desaparición forzada y cometida por particulares. Me parece muy importante y lo voy a subrayar esto que dices. Por un lado búsqueda
y por el otro lado justicia, porque son dos reclamos que se pueden desplegar de manera simultánea, pero que exigen de manera distinta, interpelan de manera distinta a las autoridades del Estado. Karina, escucho a Margarita, me parece escalofriante, digamos, el caso concreto y los casos vinculados, y pareciera que la gente no quiere enterarse. Es decir, ayúdame a entender por qué las sociedades, no solo la nuestra, voltean, le quieren dar la espalda a esta dimensión de su realidad. Bueno, yo creo que ahí tenemos que voltear un poco a la sociología y a la construcción de imaginarios sociales, ¿no? Para que haya un proceso de desaparición de las magnitudes que estamos viviendo, porque estamos hablando de magnitudes de decenas de miles de personas que no están, tiene que haber algún tipo de justificación, entre comillas, y conste que lo entrecomillo, de lo que está sucediendo. Se construyen mitos alrededor de por qué la gente desaparece. En México, uno de los mitos que se construyó es que la gente que desaparece es parte de los grupos de crimen organizado y que es un problema de rendición de cuentas entre criminales. Una de las cosas que ha hecho el observatorio en nuestros datos es mostrar que no, es desmontar ese mito, que mucha de la gente no tiene antecedentes, que hay autoridades estatales involucradas, que no son desapariciones individuales, sino que en un número importantísimo, la mayor parte, son actos colectivos que suponen una logística. Entonces, yo lo que creo es que esto sucede porque lo normalizamos y porque lo justificamos de alguna manera, ¿no? En el sur era algo habrán hecho. Y aquí, de alguna manera, tenemos nuestro algo habrán hecho. Y creo que eso, en parte, uno de los objetivos de nuestro trabajo es tratar de ir más allá de eso y a través de investigación muy seria y rigurosa, con todas las dificultades que tiene conseguir información, acceder a la información y demás, es ir desmontando esos mitos. Desmontando esos mitos y entonces haciendo evidente una realidad que tampoco, y aquí te lo pregunto a ti, Sandra, las autoridades quieren ver, es que ese punto también es importante, es decir, porque nos ayuda Karina a tratar de entender cómo reacciona el colectivo, el imaginario social, pero las autoridades como que tampoco se hacen cargo de este tema y como que no forma parte del debate público institucionalizado y como que no está en las campañas políticas. No está en las batallas políticas, y en las contiendas políticas, y no está justamente estos dos temas que mencionaba Margarita y que retomabas tú, la búsqueda y la impunidad, ¿no? Estos dos temas que son claves. Se llegó a esta ley gracias al movimiento, gracias al empuje del movimiento de víctimas por lograr un mecanismo que institucionalizara o que diera algunas salidas a la crisis que estamos viviendo. Pero, por ejemplo, muchos de los casos que mapeamos en Coahuila, las narrativas lo que nos dicen es que las propias autoridades asustan a las víctimas, le dicen no declaren porque sus datos se pueden filtrar. Y si no le ha pasado nada a su familiar, ahora le puede pasar algo. O frases como, yo traigo pistola, señora, pero ¿y usted con qué se va a defender? O sea, son acciones que lo que tratan es justamente de impedir que las propias víctimas busquen justicia. Las alejan, ya sea amedrentándolas o cuando ya no tienen de otra, después de 10 veces que acudió una víctima a presentar su denuncia y se la reciben, entonces lo que viene es la omisión. No hacen absolutamente nada, no hay respuesta estatal. Más que las clásicas de toman a lo mejor la muestra de ADN, pero no hay nadie con que compararla. Toman a lo mejor, solicitan la sábana de llamadas, pero tampoco después la revisan. Y si encuentran en alguna circunstancia que se robó algún coche, entonces la pista que siguen es el robo del coche y la carpeta de investigación se abre por el robo del coche y no por la desaparición de la persona. A ver, Sandra toma ejemplos de la interacción de las víctimas con las autoridades de un estado concreto, que es uno de los dos cuyos datos acaban de reportar. Yo te pregunto a ti, Margarita, en tu experiencia, ¿cuál es la relación con las autoridades de las organizaciones de víctimas? Y algo importante, si tienes por ahí detectado, si es que lo tienes, diferencias de trato en algunas entidades federativas frente a otras.
Sí, claro. Bueno, creo que todas las víctimas pasamos por esto. Donde se da más desconfianza es en los estados. En los estados. Y la mayoría de nosotros lo que tratamos de hacer es federalizar los casos. ¿Por qué? Porque sabemos que el estado está realmente coludido con el crimen organizado. O sea, desconfianza a las autoridades locales. Así es. Digo, posiblemente, y lo más lógico es que la federación también, pero somos muchísimo más vulnerables estando en el estado, y lo que hace es que pues las investigaciones no avancen. O sea, en nuestro caso también sufrimos de desplazamiento, tuvimos que salir del estado de Veracruz, nada más alcanzamos a enterrar a mi hermano y a mi novio, y tuvimos que salir porque la misma policía nos decía, aquí están corriendo peligro y seguramente los van a venir a matar también a ustedes, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue correr a la federación. Y fue como, pues sí empezó a avanzar nuestro caso. En nuestro caso hay 3 detenidos y pues seguimos en eso. ¿Esos 3 detenidos forman parte de alguna organización criminal o son autoridad? En fin, ¿quiénes son? Forman parte de una organización criminal, pero están coludidos con autoridades. Hasta ahorita no se ha hecho la detención de estas autoridades, pero sí están en la investigación. Saben ustedes que hay una investigación que hace esta colusión que convertiría los casos propiamente en desapariciones forzadas. Sí, así es. Karina, ¿cómo explicar esa diferencia entre lo local, que son las autoridades que están más cerca de la gente, las que deberían de brindarles mayor seguridad, y esta necesidad de recurrir a lo nacional para pedir auxilio? Bueno, justamente como esta crisis de estatalidad a la cual hacía referencia, me parece que esto es clarísimo en este testimonio, en esta historia. Se evidencian muchas otras historias que otras familias están viviendo. Esto no es la excepción, es la regla. Y hay, en el mejor de los casos, omisión y en muchos de ellos colusión. Y esto nos está llamando a pensar qué está sucediendo con nuestro federalismo, con el sistema de gobierno, qué está pasando a nivel local con las autoridades y los representantes electos, cómo se eligen, quién es elegido, cuáles son los poderes que están influenciando esa elección. ¿Es la ciudadanía o son otros? Ahí surgen surgen muchísimas dudas, y me parece que ahí es donde tenemos que mirar. Tenemos justamente una crisis donde los lazos están cortados. Parece que en muchos de los lugares, no diría en todos, pero en una amplia parte del territorio, donde son territorios valiosos por diferentes razones, para tráfico de mercancía, trasiego, para siembra, para lo que sea. Lo que tenemos son órdenes yuxtapuestos o diferentes tipos de órdenes que a veces viven separados, a veces funcionan en conjunto, pero que me parece a mí que están poniendo en cuestión todos los supuestos acerca de la autoridad territorial, la autoridad en la capacidad de control territorial de la autoridad estatal. Y yo creo, y quiero decirlo aquí, que la solución no es la militar, que esto, digo, gran parte del problema es que se pensó que la única solución a esto era la solución militar. Vamos a hacer el corte ahí y vamos a regresar por ahí, porque si no es la militar tenemos que imaginar cuál es la solución para salir del entuerto en el que estamos metidos, que como usted puede ver es en verdad un gran problema, es un problema serio y es un problema del México de hoy. Hay que hacernos cargo de eso. No es un problema del pasado, no es un problema que esté sucediendo en una dimensión paralela, sino que está sucediendo aquí y ahora. Regresamos a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando de este terrible tema de la desaparición forzada de personas en nuestro país. Sandra Serrano,
2018 es año electoral, están en juego múltiples cargos de elección popular y yo no veo que este tema esté en la agenda del debate político nacional. Ayúdanos a entender por qué y ayúdanos a entender por qué y cómo debería de sí estar presente. Porque el tema de las violaciones a derechos humanos es un tema difícil de tratar para los candidatos. Uno, hay que reconocerlo. Uno, hay que reconocer que estamos en la crisis. Dos, hay que tener propuestas. Que ninguno lo reconoce como tal, Que ninguno lo ¿verdad? reconoce como tal. No, ninguno reconoce como tal la crisis de desaparición que existe, la colusión entre el crimen organizado y las autoridades. Y por otro, la cantidad de muertos y la cantidad de personas desaparecidas, reconocer que nuestro Estado está en esta crisis, que estamos en esta crisis de estatalidad, pues los pone a ellos mismos en una crisis. Y la otra razón es que me parece que no tienen una respuesta clara, que no saben a dónde ir. Y esta respuesta reiterada de una u otra manera de darle distintas formas a la llamada guerra contra el narco y ahora con la Ley de Seguridad Interior, es una mala respuesta, es una respuesta para continuar con la crisis. Y no hay respuestas alternas, no hay un trazado adecuado de qué es lo que podrían hacer para responder, para detener esta crisis. Y lo que sí encontramos son respuestas desde la sociedad, presiones desde la sociedad, tanto para una nueva fiscalía, para un mecanismo internacionalizado que nos ayude a combatir la impunidad, pero tampoco terminamos de ver con claridad cómo es que esto se articularía con las propuestas de algunos de los candidatos. No es fácil hablar de derechos humanos, no es un tema sexy, no es un tema que venda, es un tema que a la gente le cuesta trabajo en general y por supuesto a los propios candidatos les cuesta muchísimo trabajo. Margarita, te pregunto a ti este punto de vista. Me imagino que coincidirás con Sandra y que no está presente la interlocución de las organizaciones de la sociedad civil con los aspirantes a ocupar cargos públicos. Mi pregunta sería más bien, ¿para ustedes es relevante que esta agenda se visibilice también en ese ámbito y sería relevante que quienes aspiran a gobernarnos tomaran el tema y lo hicieran suyo o simple y sencillamente ustedes ven que hay una desvinculación en los dos discursos? Pues bueno, para nosotros sí sería bastante relevante. Son más de 32,000 las personas que se encuentran desaparecidas en estos momentos y claro que existe una cifra negra, ¿no? Porque también hay muchas personas que no denuncian. Perdón que te interrumpa. Documentado por ustedes, un listado de personas desaparecidas, estamos hablando de 32,000 personas. Documentado oficialmente. Ok. Bueno, de hecho hay, por el registro nacional. Por el registro nacional. Y hay organizaciones que han hecho, han depurado toda esta base que por cierto no estaba completa, había otras personas que ya habían aparecido, estaban duplicados, que han hecho todo este trabajo de registros, que ese es otro tema que también tenemos, ¿no? Los registros no están completos, no están bien. Pero bueno, este número seguramente es mucho mayor. Y pues es bastante preocupante este tema como para que ninguno de los candidatos todavía lo tome. Sin embargo, nosotros siempre vamos a seguir exigiendo, ¿no? Uno de nuestros temas que ahorita traemos es justo la implementación de esta ley y que justo este año es fundamental para nosotros porque es la base de la ley y sí tenemos un poco de miedo porque pues, terminando el año cambian todas estas autoridades y pues volvemos a empezar, como siempre volvemos a empezar, pero pues nunca dejaremos de las familias seguir exigiendo. Para nosotros este es un tema que debería de ser prioritario, ¿no? No es un carro el que se perdió, es una vida. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y lo digo sin ambajes, sí debería de ser porque es una prioridad nacional que la deberíamos de tomar como tal. Karina, dices, y Sandra también, digamos, sigue un poco en esa línea, la militarización no es la solución, esta estrategia no es la adecuada. Bueno, pues te pregunto qué alternativas podemos imaginar, porque pues hay que empezarle a buscar salida al atolladero. Para mí, ¿por qué digo que la militarización no es la estrategia adecuada? No es capricho ni es eslogan, es análisis. Si suponemos que las causas de esto
son un problema militar. Las causas que originan la salida del ejército y el uso de la fuerza para resolver un problema de seguridad es solo militar. Creo que estamos viendo una parte del problema y no toda la otra. Nuestros resultados indican que estos jóvenes en general son jóvenes pobres. O sea que estamos hablando de vidas desechables para todos nosotros, ¿no? De vidas que parece que no importan tanto como otras vidas. Entonces, yo lo que creo es que ante esto tenemos varios caminos. Mi diagnóstico es que estamos al borde del abismo, pero que podemos generar otro curso de acción. Una respuesta, que es la de la Ley de Seguridad Interior, es una respuesta autoritaria. Okay. Esto es usar más fuerza, reducir garantías y aumentar la militarización, aumentar el remedio que no está funcionando como... La otra respuesta que tenemos es lo que yo llamo matar al leviatán. Directamente son las experiencias, tener experiencias de resistencia o autonómicas que resuelven el problema generando autodefensas, generando, que tampoco es un problema, es una solución al violencias privadas. Violencias privadas o soluciones privadas ilimitadas a un problema generalizado. Entonces, me parece que aquí el tema es profundizar la democracia, democratizar la democracia, ampliar los espacios de participación y de diálogo y ganar el espacio que hoy cedimos por parte de los ciudadanos. No es fácil, pero creo que es la única alternativa y esto implica diseños de políticas que tomen en cuenta la voz de los ciudadanos, que generen estrategias de participación y control. Esto es tomar el espacio público por voces distintas a las que están hoy. Me gusta, lo tomo, lo anoto y estoy de acuerdo. Hago la pregunta por la otra dimensión, no porque esta me parezca menos importante, me parece que es la de base, pero también supongo que junto con esa apropiación del espacio público por parte de la sociedad, de la ciudadanía, tenemos que revisar también las estrategias de diseño y de implementación institucionales. ¿Qué dirías por ahí? Que están en quiebra. Que están en quiebra. ¿Qué hacemos? El mecanismo internacionalizado me parece que es una opción que han propuesto las organizaciones de la sociedad civil. Traer una comisión, digamos, internacional. Internacional que trabaje junto con personal mexicano, no necesariamente autoridades mexicanas, pero sí con personas del país. El problema que yo le veo a esto es que exista la coyuntura política, es que verdaderamente exista una voluntad política, una coyuntura que permita la creación de un mecanismo que logre desarticular ya las alianzas de impunidad que ya están muy arraigadas, tanto a nivel muy local como a nivel hasta arriba, pues, ¿no? Entonces, si eso no se logra desarticular, por más que se siga insistiendo en un mecanismo internacionalizado, no va a poder realmente desplegar su impacto en un país como México. Y el problema que le veo, insisto, es que no veo una coyuntura política cercana que nos permita pensar que eso va a suceder en el corto plazo y que entonces sí empiece a planear qué tipo de estructuras, qué tipo de instituciones, qué tipo de políticas públicas necesitamos, si necesitamos armar una comisión de la verdad en este momento o necesitamos fortalecer las comisiones de búsqueda urgente para los casos que están sucediendo hoy, porque hoy sigue desapareciendo gente, no es un tema del pasado, es un tema de hoy. Y al mismo tiempo que empiece a desplegar los mecanismos de investigación, sanción y reparación. Y para eso también va a ser necesario un poder judicial fuerte que tenga en la mira los derechos humanos y no simplemente que lea las normas de manera aislada, como parece que está leyéndolo en las últimas decisiones. Una pregunta importante, Margarita, para ver la viabilidad de esto que nos plantean, me gustaría saber desde tu punto de vista cuál es el grado de empatía social que la causa de las organizaciones de víctimas ha tenido en estos años. Si son solo víctimas y familiares de víctimas quienes están organizados o si se han adherido otras organizaciones y otra parte de la ciudadanía a la causa de ustedes. Sí, hay muchas personas que nos han apoyado y que no tienen o sea, no han pasado por este dolor,
pero cuesta muchísimo trabajo hacerle ver a la gente que no necesitan que les pase esto para sumarse al problema, ¿no? A buscar una solución, a tener esta fuerza para lograr cambiar el sistema, porque yo creo que se debería de cambiar. O sea, esto no viene solamente de una sola problemática, sino tenemos una gran problemática en el país y necesitamos de todos para irla cambiando, tanto en educación como en trabajo. Los sueldos son bastante bajos, hay pueblitos que ya se han quedado desiertos porque el único medio y solución y la forma de ganar dinero es meterte al narcotráfico, ¿no? Los policías, los sueldos son bastante bajos, no hay capacitación, no hay manera de combatir la inseguridad, no tenemos cámaras, no hay vigilancia. Bueno, creo que es un conjunto de cosas que se deben de cambiar para poder empezar a construir de nuevo. Y yo sí creo que va desde lo social hasta esta cuestión que tienes toda la razón, de cuestiones de toma de decisiones de políticas públicas concretas y también de un llamado de atención nacional e internacional de lo que está sucediendo en el país, porque sin esa toma de conciencia es difícil que todos los actores que tienen que involucrarse, empezando por nosotros, en realidad se arremanguen y pongan, digamos, lo que les toca poner para solucionar esta que es una crisis estructural, no es una crisis coyuntural. Lo dicen muy bien nuestras invitadas, esto está pasando hoy y está pasando por una multiplicidad de factores. Y nosotros también tenemos una cierta corresponsabilidad en lograr encontrar una solución que nos permita salir del entuerto en el que nuestro país está metido en un tema tan delicado como lo es la integridad, la seguridad y la vida de las personas. Esto ha sido Observatorio Semanal. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias a nuestras tres invitadas en este caso por traernos estas noticias, digamos, y esta información que no es halagüeña para el ánimo, pero que es importantísima tenerla clara. Y nos vemos acá en TV UNAM, como todas las semanas, el próximo domingo en Observatorio Semanal.